Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días para aquellos que lo vayan a ver en repetición. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, 20 de junio del 2025, 7 horas de la tarde, hora centro de la Ciudad de México. Pues me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio, en esta oportunidad. Es una, es una fecha muy interesante porque es algo que hemos venido trabajando pues ya desde hace varios meses, tanto en el Centro Valador como en la Asociación Civil Signa y desde luego en su servidor a través de todos los proyectos que hemos venido desarrollando en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, soy el doctor Pedro Eloy, biólogo de profesión, trabajo en la Facultad de Ciencias desde hace más de 30 años. Me he dedicado a la parte ambiental, principalmente en el tema terrestre, en el tema de la ecología vegetal, y a partir de esos temas me he dedicado principalmente a la especialidad de la recuperación de ecosistemas alterados, de recuperar las funciones, las estructuras y la composición de los ecosistemas alterados y principalmente pues de una zona, de un territorio bastante significativo, bastante interesante, como es el suelo de conservación ecológica de la Ciudad de México. Es una zona muy representativa de lo que ocurre a nivel nacional y de lo que ocurre, sin ninguna duda, a nivel mundial. Así es de que, pues, si me lo permiten, estas sesiones van a estar quedando grabadas. Los días viernes a las 7 de la noche vamos a estar iniciando como parte de una, llamémosle una capacitación, llamémosle un encuentro, llamémosle una refrescar ideas, refrescar temas relacionadas con el asunto de la promoción ambiental y en particular, desde luego, de la promoción de cultura de agua. Entonces, pues sean ustedes bienvenidos, Mark, Walter, muchísimo gusto por estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos a manejar el tema de los micrófonos para que pues se mantenga la grabación. Sin ninguna duda va a haber un espacio, va a haber tiempo para intervenir, para participar, si así lo desean. Realmente estas sesiones lo que buscan es tener contacto, tener apertura, tener interacción con las personas que se puedan incorporar, pero después también, ¿por qué no buscar que las iniciativas y que los comentarios lleguen a través del formato digital después de que haya reproducción en los canales de visibilización, en este caso el canal de YouTube de su servidor y próximamente el canal de YouTube de Signa y desde luego a través de las redes sociales del Centro Evaluador de Competencias Ambientales o CEDECAM a través de Facebook. Entonces, pues me da muchísimo gusto que estén aquí. Betty, que se acaba de unir, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy en este inicio de masterclass que vamos a ir teniendo todos los viernes primeramente con la finalidad de ir creando y de ir conformando estos contenidos de valor para la comunidad de cultura de agua que tenemos en el chat. Les decía, cualquier cosa que quieran también colocar en el WhatsApp, perdón, en el WhatsApp, aquí en el chat del Zoom, también lo pueden hacer y desde luego en el WhatsApp también lo pueden hacer sin ningún conflicto, ¿ok? Manteniendo desde luego el tema de las reglas, el tema de la convivencia, más que reglas, el tema de la convivencia, que el tema principal siempre sea el asunto ambiental, que sea el asunto de compartir, de mandar un material, de mandar un video, de mandar alguna referencia, alguna actividad. En su momento estamos visualizando y hemos visualizado personas que promueven sus productos, que promueven sus inquietudes y bueno, pues también les vamos a hacer una invitación específica a aquellas personas que están directamente relacionadas con un producto o con un servicio y que lo puedan promover siempre y cuando mantengamos también una política de colaboración consigna, ¿ok? Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto retomar y ocupar la palabra el día de hoy, pues para esta sesión. Eh, Quiero empezar haciendo una revisión anecdótica, una revisión histórica de lo que ha sido las funciones de su servidor en los últimos 25 años, en los que me he dedicado principalmente al tema de la consultoría ambiental y desde luego de la capacitación y promoción de la ciencia.
Y bueno, pues lo he hecho con la finalidad principalmente de identificar necesidades, ¿no? Un elemento primordial siempre de que la solución sea correcta, sea pertinente, es porque hay una identificación correcta también del problema raíz. Esto se dice muy fácil, sin ninguna duda se dice muy fácil, pero en la realidad es terriblemente complicado y terriblemente retador. El tema que el día de hoy voy a iniciar, o al menos voy a tomar como pretexto para iniciar la masterclass del día de hoy, es precisamente cómo se mueve el agua en algunos escenarios, en algunos territorios urbanos, principalmente de la Ciudad de México, ¿no? Y para ello voy a utilizar un libro, un documento que desde hace más de 15 años tengo en mi poder. Es un documento del gobierno de la ciudad en ese entonces, todavía se conocía como Distrito Federal. Es un libro que tiene las políticas ambientales que en el 2015, en el 2007, el gobierno de ese entonces y después hacia el 2011 y posteriormente hasta hacia el 2015, fueron las políticas que dieron línea, que dieron pauta a una serie de estrategias pues de ese nivel, de nivel de gobierno, ¿no? En donde la ciudad de ese entonces estaba en esa transición, estaba conformando su propia leyes, su propio Congreso, incluso su figura de cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México. Y pues todo ello generó y ha generado una serie de iniciativas, de relaciones distintas con el territorio y pues afectó en muchísimos sentidos, ¿no? Afectaciones desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista negativo, e incluso afectaciones que hoy en día todavía no tenemos claro cuáles son sus efectos, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, su servidor justo en el 2007 estaba justo por iniciar el doctorado. Estaba yo terminando una maestría, estaba terminando una serie de diplomados y de trabajos relacionados con acciones de gobierno, a un poco a ese nivel, porque su servidor inició trabajando en ese entonces en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que es un territorio urbano rescatado, digamos, recuperado de un proceso de urbanización ilegal, que de alguna forma es difícil en un momento determinado decir que es ilegal porque la gente tiene una demanda legítima de vivienda, sin ninguna duda, y esta demanda legítima de vivienda en ocasiones suele ser confundida o suele ser, digamos, contrapuesta con asuntos de tipo político, ¿no? Desde hace muchos años se sabe que las fuerzas políticas que han gobernado en el país tienen sus estrategias de poder para, por ejemplo, generar fuerzas o generar estrategias de ocupación de los territorios, de ocupación de las unidades habitacionales, de ocupación de los espacios, de ocupación de un montón de cosas que la ciudad tiene y a costa de una pues relación, digamos, clientelar asociada a un servicio de voto, ¿no? Eso fue lo que ocurrió y eso es lo que ha ocurrido desde el año, digamos, 96, un poquito antes, sobre todo después del gran temblor que hubo en la Ciudad de México, en donde pues se identificó precisamente el que el territorio era muy vulnerable, sobre todo hacia la zona del ex lago, de los ex lagos que había en este gran territorio que ahora es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y en esos territorios, bueno, pues hubo una gran cantidad de edificios colapsados, una buena cantidad de personas fallecidas. Sin ninguna duda, los temblores, terremotos que han ocurrido en la Ciudad de México han dejado realmente una huella clara, una huella muy importante en cuanto a los efectos que tienen en el espacio, ¿no? Entonces, en ese momento se identificó, entre otras cosas, la ventaja territorial y las ventajas de seguridad que tenía, por ejemplo, algunos espacios del suelo de conservación ecológica hacia la zona sur de la Ciudad de México, en donde el suelo de basalto, el suelo de roca volcánica, los suelos cada vez más firmes, más consolidados, históricamente muy consolidados, eran mucho más resistentes, o al menos fueron más resistentes para los tipos de temblores que ocurrieron en esas épocas. Años posteriores, e incluso ahora alguna temporada de microsismos,
también nos han puesto un poco en duda, no de manera grave, pero sí un poco el tema de que también en las zonas basálticas y en las zonas de roca, aún a nivel de microsismos, puede haber afectaciones locales como consecuencia de cambios en el territorio, ¿no? Algunas de esas consecuencias de cambios locales pueden estar asociadas, por ejemplo, al mismo tema que tenemos clave e importante, que ha sido el mal manejo, la mala gestión de agua en el Valle de México, ¿no? Pues empezando incluso desde nuestros antepasados, que a pesar de que tuvieron la visión y tuvieron la iniciativa de hacer estas tecnologías o estas chinampas y este manejo que hoy en día podemos decir, ¿qué pasaría si no hubiéramos acabado con nuestros lagos? ¿Cómo sería la Ciudad de México si no hubiésemos acabado con el sistema hidráulico como el que teníamos entonces? Pues una pregunta, o al menos una parte de esa pregunta, la responderíamos con lo que ocurre, por ejemplo, en Xochimilco. Ahorita lo voy a analizar porque precisamente Xochimilco es una de las áreas en la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, que es muy interesante visualizarla por sus metas, sus oportunidades, pero también sus grandes riesgos relacionadas con el tema del manejo de agua en ese territorio, ¿no? Eh, entonces, pues el suelo de conservación ecológica, sin ninguna duda, empezó a adquirir muchísima relevancia, principalmente por asentamientos que buscaban la seguridad o para que no ocurriera nuevamente este tema de los colapsos, el tema de la afectación por los sismos. Y entonces, y pueden imaginarse cómo a partir del 2000, del 2000, 1998, hasta el 2007 hubo un crecimiento terrible, muy complicado, muy fuerte de esa urbanización, pues con demanda legítima de vivienda, pero también impulsada, estimulada por una cuestión de políticas a nivel de los partidos, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas historias, estas situaciones, cada una de ellas, cada una de las palabras que estoy mencionando, en realidad requiere de un análisis profundo, requeriría de un compromiso serio de análisis para que pudiéramos identificar muy bien las causas raíz, pero bueno, pues por el momento en estas masterclass los vamos a ir tomando como estos antecedentes, estas iniciativas de el manejo de un territorio como es el Valle de México y la cuenca del Valle de México, de tal forma que sirva de referencia, de idea, de análisis, de motivación para lo que puedan ustedes desarrollar en sus propios territorios y en sus propios entornos. Incluso, pues, entornos más de tipo, ¿por qué no educativos, ¿no? ¿Por qué no industriales? ¿Por qué no empresariales o de servicios? Incluso comunitarios, que son sumamente importantes, ¿no? Entonces, estos antecedentes me llevan a pensar justo en esa época del 2007, en el que estas líneas, estos lineamientos asociados a las políticas ambientales de la Ciudad de México, nos hablaban de cómo la Ciudad de México se estaba convirtiendo, sin ninguna duda, en una de las ciudades importantes del mundo, ¿no? Una de las ciudades, o al menos intentando ser esa ciudad que sobresaliera, esa ciudad que se identificara con los cambios que ya estaban ocurriendo en otros países y en otras regiones, ¿no? Hay ciudades en España, hay ciudades en Francia, en Italia, en Holanda, sobre todo en el viejo continente, pero desde luego también ahora en Asia, sobre todo en China. China ha tomado un papel fundamental en cuestiones del manejo de sus ciudades, porque eso es trascendente, es muy importante cómo las ciudades están formando parte de un escenario clave para el futuro de nuestro planeta y desde luego de nuestros territorios. Solo 2 o 3% del territorio mundial está ocupado por ciudades. Sin embargo, las ciudades tienen un impacto fuertísimo en lo que debería de ocurrir y en lo que pudiera ocurrir en los territorios, ¿no? Entonces, en ese entonces, las políticas principales de Ciudad de México que se estaban generando eran temas, los voy a leer nomás como para que queden de referencia. Por ejemplo, el Plan Verde de la Ciudad de México, el tema de la ecobici, de Muévete en Bici, programas de acción climática, rescate de barrancas del poniente de la Ciudad de México, reverdecer la ciudad, rescate de los 2 ríos que todavía tenemos vivos, al menos una parte de ellos,
en la Ciudad de México, que son el rescate del río Magdalena y del río Eslava, modernización de los equipos de verificación vehicular, mercado de trueque, programas de transporte escolar, programas generales de ordenamiento ecológico, estrategias para la conservación de la biodiversidad, programa de mejoramiento de la calidad del aire, que es uno de los programas más antiguos y más reconocidos. Un plan maestro, en ese entonces se generó un plan maestro de la segunda sección del bosque de Chapultepec y la restauración del cárcamo de Dolores y el mural del agua del origen de la vida de Diego Rivera. Ese ahorita es un lugar muy interesante de ir a ver, de ir a visitar, porque hoy en día tiene resultados muy bonitos, ¿no? Combate de incendios, precisamente en suelo de conservación ecológica. eh, Fortalecimiento de una red automática de monitoreo atmosférico que funciona y existe ya ahora una buena cantidad de datos. Certificación, aquí ven el tema de la certificación de edificaciones sustentables y azoteas verdes y sistemas de administración ambiental. Como pueden ver, cada uno de esos temas es un motivo de análisis. Cada uno de esos temas nos lleva de manera muy apasionada, muy directa, a los pros y los contras de lo que desde el nivel gobierno, desde el nivel ciudad y a través de las alcaldías hoy en día se ha venido desarrollando. Su servidor trabaja de manera muy cercana con la alcaldía Coyoacán y también con la alcaldía Tlalpan, porque son los lugares en donde más me muevo, me desenvuelvo desde la Universidad de México y desde el proyecto de doctorado que inicié en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, en donde está precisamente la alcaldía Tlalpan. Eh, en ese entonces, pues el interactuar con los alcaldes, con los ahora alcaldes y antes delegados, no era sencillo, como seguramente no es nada sencillo como para todos nosotros compartir e interactuar con personas de gobierno a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Incluso en ocasiones hasta hay dificultad de interactuar, por ejemplo, con el director de la escuela, con el director del restaurante, con el responsable de un hospital, con el responsable de una fábrica. No es fácil hoy en día de alguna forma acceder a esas figuras, a esas personas, con la finalidad de plantearles mejores estrategias de manejo y mejores formas de reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, qué tantas políticas ambientales ustedes manejan, ustedes mueven, ustedes impulsan en sus territorios y cuántas de ellas han encontrado, pues desde luego, dificultades y en cuántas de ellas han encontrado terrenos factibles, fértiles y en las que hayan encontrado resultados favorables? ¿Ok? Si gustan, pueden dejarme un comentario, dejarme un mensaje en el chat de esta sala. La vamos a dejar guardada y en unos minutitos más compartiré el micrófono para ver estas experiencias de manera directa. ¿Ok? Como les decía, su servidor entonces en el 2007 empezaba el doctorado y directamente en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que es la zona donde mayor cantidad de lava corrió en ese entonces de un evento volcánico de hace más de 2000 años, digamos, los ríos superficiales o los arroyos superficiales de ese territorio no eran tan evidentes. ¿Por qué? Porque más bien prácticamente las 700 hectáreas que componen el Parque Ecológico de la Ciudad de México es en sí mismo una esponja. ¿Se acuerdan cuando en los seminarios hablaba yo de ciudad esponja? Y estos espacios que son sumamente filtrantes, que son sumamente lábiles, que permiten la incorporación del agua al suelo y al subsuelo de manera rápida, lo cual también trae otras consecuencias, ¿no? Como por ejemplo que pues, alice el agua prácticamente entre las grietas de la roca y al no haber tanta vegetación que la detenga, pues entonces esa agua pues se va perdiendo, no participa de manera importante, al menos en cierto tiempo en el sistema, y por lo tanto genera en algún momento aridez. Esta aridez edáfica
que tiene que ver con el hecho de que el agua se filtra muy rápidamente en la roca volcánica, pero tiene la ventaja y tiene la particularidad de convertirse en este territorio, como lo es no solo el derrame de la lava del volcán Chitle, sino todos los más de 400,000, no recuerdo ahorita, casi el 50% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación ecológica, ¿ok? Entonces, si visualizamos el sistema hídrico simplemente de la Ciudad de México, tenemos ahí un componente fundamental que es este sitio de absorción, este territorio con características muy particulares, muy interesantes, en donde el suelo, la cobertura vegetal, la roca volcánica favorece en gran medida la infiltración de agua al subsuelo. Es sin ninguna duda, ha sido sin ninguna duda ese territorio precisamente lo que alimenta el manto freático, este sitio, este lugar en donde el agua en el subsuelo de este territorio se acumula y es de donde nosotros como ciudadanos, nosotros como citadinos, 7 de cada 10 litros de agua que utilizamos salen de ese subsuelo. Va a llegar un punto, ha llegado un punto, se tienen cálculos de que eso ya está disminuyendo. Tanto disminuye la cantidad de agua que se está filtrando y se está incorporando al subsuelo, como la cantidad de agua que nosotros ya estamos pudiendo utilizar directamente el manto freático, porque ya estamos ocasionando distintos problemas. Uno de los más evidentes en la zona centro de la ciudad, en las colonias, en las alcaldías, sobre todo la Cuauhtémoc y la zona central, Benito Juárez y ellos, es precisamente los hundimientos. El tema del hundimiento del territorio, un suelo muy permeable, un suelo muy esponjoso, suelo que pertenecía a lo que formaba parte de los ex lagos, y entonces, bueno, pues eso ha generado distintas complicaciones, además de lo que yo les decía de ser muy susceptibles a fenómenos sísmicos, ¿no? Otro fenómeno que está ocurriendo, pues es definitivamente no solo el hundimiento, sino el tema de que ya el agua ahora está cada vez más profunda y por lo tanto entonces ahora hay que perforar mucho más pozos que cuestan mucho más caro mantener y darles obviamente servicio para poder extraer esa agua, ¿no? Entonces, simplemente ese tipo de escenarios, ese tipo de situaciones aquí en la Ciudad de México han sido el tema y el pan de cada día en términos de cómo encontrar una mejor gestión, de cómo encontrar un mejor planteamiento en cuanto a la conexión y reconexión con el tema del agua. ¿Ok? Yo creo y yo estoy seguro que ustedes también en sus territorios, en sus espacios, también están teniendo algún tipo de conflicto similar a este o parecido y sería muy interesante que ahorita nos los pudieran compartir, ¿no? Eh, otra situación asociada precisamente a este tema del suelo de conservación ecológica y de su capacidad de ser espacio al menos filtrante, al menos que eso permita que se siga manteniendo la capacidad de filtración para mantener nuestro manto freático, es que ese suelo de conservación ecológica, por desgracia, también está perdiendo biodiversidad. ¿Y cómo es que está perdiendo la biodiversidad? Pues como consecuencia necesariamente del cambio de uso de suelo, ¿no? Yo debo de confesar, lo digo claramente, yo tengo incluso un terreno en esa parte del Ajusco, en esa parte de lo que se puede conocer o se conoce como suelo de conservación o área natural, en donde ya los poblados históricamente, poblados que tienen 100, 200 años de fundación y por lo tanto no les aplica de alguna manera la legislación nueva, pues ellos siguen creciendo porque su demanda legítima o al ser ejidatarios, al tener posesiones de tierra y ya no poderlas trabajar, ya ¿Por no qué poder no? ¿Por cultivar, qué porque no es no? ¿Por fácil qué no? No cultivar sé. esos No, no, espacios, entonces pues hace o se hace que se dificulte el tema del no, manejo de la tierra, ¿no? Entonces, el asunto de tener, digamos, un suelo no solo capaz de filtrar, que es un componente clave del ciclo del agua urbano, ¿no? Que se filtre el agua después de que llueve. Ahorita estamos en una temporada en la que claramente ya al menos de manera directa con los huracanes y con las tormentas tropicales, estamos ya en la Ciudad de México recibiendo una buena cantidad de agua y entramos en ese conflicto en el que, ¿por qué la Ciudad de México en algún momento determinado necesita agua, tiene
digamos, requerimientos de agua que no puede satisfacer porque ya no hay esa agua disponible. Y por otro lado, tenemos exceso de agua, mal manejo de drenajes e incluso inundaciones en esta temporada, ¿no? Entonces, eso son conflictos muy claros, muy señalados, históricamente señalados en este territorio del suelo de conservación y de la zona urbana de la Ciudad de México, que nos hablan de un enorme reto, de algo en términos de seguir trabajando. Yo les puedo asegurar que desde la academia, desde la ciencia, desde las ingenierías, tengo colegas, tengo compañeros que están haciendo su mejor esfuerzo para seguir avanzando en temas de análisis de agua, de calidad de agua, de retención de nutrientes, de retención de metales pesados, de probar nuevas tecnologías, de probar nuevas maquinarias. Sé que hay buena cantidad de proyectos a nivel de la Universidad de México que tienen que ver con el tema de agua. Yo mismo, su servidor, hoy en día está formando parte de una red, de un trabajo colaborativo que se llama Maestros que dejan huella. Y precisamente el tema que yo elegí para ponerlo en la mesa y para ponernos a trabajar en qué es lo que podemos hacer desde la docencia, por eso se llama Maestros que dejan huella, por cómo podemos hacer trabajo desde la docencia para que se fomente el tema de la cultura de agua. Y ahí entramos a esta primera inquietud. ¿Qué significa cultura de agua? ¿Cómo construimos cultura de agua? ¿Es un problema el agua? ¿En realidad es un problema? ¿En realidad tenemos que resolver cosas relacionadas con el agua? Hay quien dirá que no, hay quien dirá que sí, hay quien dirá que no le parece, no le interesa. Hay quien dice, yo pago y como yo pago, a mí me tienen que llevar el agua y me tienen que dar agua, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de aristas, hay una gran cantidad de aspectos en este tema de cultura del agua que es verdaderamente relevante irlos trabajando de manera sistemática, de manera al menos continua, y esa es la labor que tiene Signa, y yo le agradezco a Patti y le agradezco su trabajo porque créanme que en junio del 2005 estuvimos chambeando, todo junio estuvimos trabajando para participar en este evento, organizar este evento. Fue un evento bien interesante del día 5 de junio, lo cual significa que nos llevó tiempo antes y nos llevó tiempo después para conmemorar el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y el motivo nuevamente fue cultura de agua, ¿no? Entonces, fue un evento presencial que hicimos en una comunidad en el estado de Hidalgo, en Cuautepec de Hinojosa. Amablemente las autoridades municipales, el comisariado de Gidal nos hizo favor de facilitar con lo correcto, con lo adecuado, el escenario, el espacio, el inmueble, el audio, el espacio para proyección, en fin. Los demás pusimos cosas pues para que se proyectaran las imágenes, para conectar cables, para extensiones, para conseguir algo para el café, para el break. Es decir, lo que el estándar S180 nos pide y nos indica para poder organizar un evento, nosotros fuimos, digamos, coherentes y fuimos completamente directos y ya nos apegamos al estándar para establecer y elaborar esas condiciones necesarias para el evento conmemorativo del 5 de junio. Y en ese entorno, en ese espacio, la licenciada Patricia logró que varias autoridades estatales y municipales pudieran estar participando en el evento, llevar el mensaje, incluso uno de ellos claramente llevar el mensaje de cultura de agua y detonar toda una serie de iniciativas y una serie de posibles interacciones en el corto y mediano plazo, precisamente con diferentes entidades, ¿no? Una que a mí digo, no porque no las demás sean importantes, pero a mí una que me gustó muchísimo fue precisamente la interacción con un grupo de profesores, una profesora y un par de alumnas que llevaron un proyecto precisamente de reciclaje, un proyecto de recuperación de un residuo que generan las fábricas o las empresas que hacen quesos, que hacen lácteos y que tiran eso que le llaman el suero. Entonces, pues ese suero, estas pequeñas de un CONALEP, junto con sus maestros,
iniciaron en otros proyectos también, pero ellas iniciaron este proyecto de recuperación de ese residuo, convirtiéndolo entonces en un recurso, ¿no? Con esta visión de economía y de ecología circular, convirtiéndolo en un recurso, no en un desperdicio, sino en un recurso que pudiera darnos una segunda oportunidad y un segundo elemento pues de interés, ¿no? Y obviamente impactando en la parte de educación y en la parte de capacitación y en la parte de emprendimiento, en la parte de liderazgo. A mí me gustó muchísimo cómo las pequeñas, las jovencitas se estimularon, se animaron a estar en el evento, tener su gafete, tener su constancia de participación, sentirse útiles e importantes, porque están pensando en que ese residuo que ellos utilizaron y encontraron como utilitario, ahora les sirve como materia prima para diseñar macetas. Y obviamente, pues macetas reciclables, macetas que, como es un material natural, es un material que proviene de un ciclo biológico, se va a incorporar al suelo sin ningún problema, ¿no? Ahí, en ese punto, en ese momento, su servidor también habló de emprendimiento, habló de la posibilidad de generar incluso una empresa social, una empresa escolar. ¿Por qué? Porque es viable considerar la posibilidad de entrar a ese terreno cuando la innovación, cuando la creatividad, cuando la identificación de un problema raíz se lleva a cabo. Y ese es el gran reto que tenemos todos y cada uno de los que estamos en esta comunidad de cultura de agua, en este chat en el que amablemente hemos estado día a día, más veces, más menos, compartiendo información. ¿Ok? Entonces, pues es un gusto, como les digo nuevamente, iniciar estas sesiones, estas masterclass de todos los viernes. Esperemos no fallar. Acuérdense que pues también tenemos otras actividades, tenemos otras cosas, pero vamos a tratar de que desde Signa, desde su servidor acá en la Universidad de México, no fallemos los viernes a esta hora para tener un reencuentro con todos y cada uno de ustedes. ¿Ok? Gracias por ahí. Ya están empezando a poner algunas cosas en el chat. Ahorita los voy a leer con mucho gusto y también ahorita les voy a dar el espacio por si quieren compartirnos algún comentario. Pues muy bien, pues por aquí ya Betty nos había dado las gracias muy amablemente. Por aquí Mar L también gracias por el inicio, me imagino. Y pues también iPhone Guadalupe Romero dice, yo soy del municipio de Chalco y estamos padeciendo el suministro de agua, ¿no? El suministro, imagínense, está se padeciendo el suministro cuando en algún momento Chalco suele y tiene ese problema de inundaciones también, ¿no? Entonces, están padeciendo del suministro de agua derivado al incremento considerable de casas habitacionales, ¿no? Es decir, esta parte urbana que decíamos del territorio, y por lo tanto, bueno, pues esto también aunado a una falta de cultura de agua, ¿no? Este tema de cultura de agua, créanme que es un tema súper interesante, súper retador. Una de las cosas que hoy en día estoy trabajando con este tema de maestros que dejan huella es precisamente recopilando documentos publicados, artículos científicos de preferencia publicados, que a nivel mundial aborden el tema de la cultura del agua. De manera general, lo estoy empezando con cultura ambiental, ¿no? Como una manera de construir un escenario, ¿no? Cómo se construye este escenario de un poquito más amplio y después irlo, digamos, reduciendo, ir haciendo el embudo de búsqueda hasta encontrar artículos relacionados con cultura de agua, ¿no? Y pues a mí, pues de rapidito, si quieren, luego se los comparto, es un artículo que encontré precisamente de una ciudad de China, una ciudad de esas ciudades que no se pueden pronunciar, pero en esa ciudad de China, unos investigadores japoneses detectaron y evaluaron, al menos ahorita tienen una evaluación inicial, de cómo es que las personas, tanto turistas nacionales como turistas extranjeros, visitan en esa ciudad un parque cuya temática es claramente el tema del agua. En esa ciudad, el municipio, que también allá, si no me recuerdo, son municipios, en esta ciudad de China, están muy interesados, y han estado muy interesados en los últimos 10 años en ese Eh, manejo espacial de la cultura del agua, ¿no?
Entonces, Los que nos en van a ese ver van a tema decir que... es algo que se ha podido No, trabajar de manera muy interesante y se ha venido haciendo un poquito de estudio sobre el manejo de las ciudades. ¿Ok? Entonces, el tema relacionado con ese parque, bueno, pues es algo que sería muy interesante identificar cómo es que en algunas otras ciudades también podemos generar espacios, lugares, actividades que pudieran tener relación con el agua, ¿no? Y evaluar entonces cómo los visitantes interactúan con ese espacio y cómo a partir de esa interacción, al menos inicial, están generando algún tipo de conocimiento, algún tipo de habilidad, algún tipo de actitud, hábito, valor o acción, digamos, ¿no? Que pudiera ser evaluable, que pudiera ser medible y por lo tanto entonces argumentar que desde ahí se está construyendo una cultura, un conocimiento, una experiencia, una vivencia, porque el concepto cultura en realidad es un término amplio, es un término dinámico, es un término muy vivo. Entonces, esta idea de cultura del agua es algo que nos pone un reto todos y cada uno de los días, porque todos y cada una de las personas pudiera decirse, incluso es un lema que mi abuela lo decía, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Si cada uno de nosotros en México, 120 millones de personas, tenemos un mundo en la cabeza, ¿qué tipo de mundo tenemos en la cabeza? Y entonces, ¿qué tipo de cultura tenemos, por ejemplo, para la cultura alimenticia, para la cultura de salud, para la cultura de cuidado personal, para la cultura de educación ambiental, para la cultura de X, Y, Z? Todos los días estamos construyendo culturas. 120 millones de personas. Entonces, la búsqueda, el reto es grande cuando queremos impulsar desde las iniciativas formales, desde el conocimiento formal, desde los estándares de competencia, desde la academia, desde la docencia, desde los diplomados, desde los cursos, queremos construir y contribuir con nuestro granito de arena a esa cultura de agua, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por compartir. Veo que hay algunos otros comentarios y en este instante me gustaría hacer una pausa y abrir unos 5 minutos, 10 minutos el micrófono para darle un espacio adecuado a cada una de las personas que en este momento están conmigo, que me quieran saludar, que nos quieran decir desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven, si forman parte ya de la comunidad desde hace tiempo. Y bueno, pues que lo que he dicho hasta el día de hoy, ¿qué les ha traído a la mente? ¿Qué les ha venido a la mente? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere prender su cámara? ¿Quién quiere alzar la manita virtual? ¿Quién quiere utilizar el micrófono? A ver, Walter por aquí nos manda saludos, saludos cordiales desde Tepic, Nayarit. La situación de de la distracción de agua, tandeos, turnos, tiempos, días. Ese es un tema bien interesante, los tandeos, Walter. Es algo que aquí en Ciudad de México también estamos tratando de evaluar, sobre todo ahorita a nivel de la alcaldía Coyoacán y como parte de este proyecto de maestros que dejan huella. Estoy, digamos, comprometido, al menos es una actividad que tengo que hacer y que me tienen que calificar. Tengo que encontrar al menos 10 personas del público en general que me contesten un pequeño cuestionario precisamente que yo construí o que yo elaboré relacionado con el tema del agua, ¿no? Y tengo que llevar un tema que en este momento o en ese punto me pueda ser de utilidad para detonar la entrevista. Y precisamente el tema con la que abro la entrevista es si el agua les llega de manera normal o les llega por ciertos días, en ciertos momentos, en ciertos horarios y con ciertas cantidades, ¿no? Y otra pregunta obligada es si compran pipas y obviamente cuánto les cuestan las pipas y si se las compran o las piden directamente a la alcaldía, ¿no? Entonces, ese tipo de información, ese tipo de lograr esos cuestionarios y aplicarlos a nuestro público objetivo es algo que nos ayuda muchísimo a identificar las posibilidades de acción y las posibilidades de intervención, ¿no? Ahorita voy con usted, Martita, sí, creo sí, ¿verdad? Martita, no, que veo que tiene otro nombre hoy en día. Martita, mucho gusto nuevamente de verla. Luis Alberto nos dice acá en el chat, los baños secos deberían promoverse. Esto es un gran reto, Luis Alberto, deberían.
deberían de promoverse muchísimas cosas, sin ninguna duda, relacionado en el tema de promoción ambiental y desde luego en cultura de agua, ¿no? Hay territorios, yo creo, muchos de nosotros hemos visitado otros territorios. Su servidor tiene familiares en la costa de Oaxaca, en la costa de Guerrero, y yo he identificado que hay territorios en donde con agua promueve con toda claridad los baños secos. Ahí se usan los baños secos y funcionan. En el estado de Querétaro, su servidor también durante varios años trabaja, ya ahora menos, pero trabaja con mujeres de la región, de la zona que colinda ya con Guanajuato, que es una cuenca captadora de agua de lluvia para la ciudad de Querétaro. Y en esta región, estas mujeres, digo mujeres porque son claramente un grupo que se dedica al ambiente, a rescatar su ambiente y cuidarlo, tienen varias políticas relacionadas con el tema de agua y una de ellas es precisamente el tema de los baños secos, de la captura de agua de lluvia, del mejor, incluso de tener sus humedales artificiales, sus biofiltros, para que no se pierda ni un litro de agua de lo que usan en su casa, en su comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Si tecnologías y conocimiento y acciones y cosas existen allá afuera, ¿qué es lo que hace falta? Les dejo la pregunta, ¿qué es lo que hace falta? Martita, adelante, díganos. Sí, muy buenas tardes, profe. Y muy Buenas. buenas tardes a todos los compañeros que están en línea. Algunos yo creo que ya me conocen, ya me identifican, a los que no me presento. Mi nombre es Martina Luébano Sandoval. Soy de Puerto Peñasco, Sonora, una parte muy seca, muy árida, en la cual también batallamos por el agua. Bueno, en donde estoy yo en mi puerto ahorita, la dificultad es porque se tiene que extraer el agua a bastantes kilómetros de lo que es el puerto. Es como estaba diciendo ahorita el profe. Eh, Obviamente pasan administraciones y lo menos preocupante para ellos es el agua. ¿Por qué? Porque todos se dedican a la hotelería. Tienen sus aljibes enormes, no batallan, pero el pueblo sí lo resiente. Aquí el problema es que nadie se había preocupado por los pozos que cuestan bastante el mantenimiento. Se acaba de echar a funcionar uno que tenía años. Cuando les digo años, estoy hablando de unos 11, 15 años que no estaba funcionando. Ok, Gracias a Dios, pues también ha bajado el nivel de los mantos acuíferos. Ese es un problema también. también. Y desde, se echó a andar ese pozo, pero es una problemática para traerlo hasta acá, el agua. Entonces, en Puerto Peñasco no se había optado, no se había trabajado la concientización o las pláticas de cultura de agua. Hasta ahora que nosotros entramos a trabajar ahí, Ok, que debo ser sincera, tuvieron que inventarse un programa para poder acomodarnos a nosotras ahí. ok, Entonces yo le dije al jefe, bueno, y si ya existía el programa de cultura de agua y lo quitó la persona X que estaba antes de usted por ahorrarse este dinero, déjenoslo a nosotros y nosotros vemos cómo le hacemos. Entonces dijo él, ok, se los voy a dejar a ustedes, pero sí van a contar con mi apoyo económicamente de la empresa, pues. Y se empezó con la concientización en las escuelas, como le estaba platicando, en los jardines de niños. Ya hicimos una primaria, ya se hizo una plática en un tecnológico, en una universidad. Se tuvo que hacer porque trabajamos ligados con Canagua, pues, y ok, Conagua nos pide, tenemos que tener un evento grande, a lo que sea una vez al año. Entonces entramos nosotros y yo antes de meterme aquí al curso tuvimos que hacer esa ok, plática con agua. Vinieron gente de Hermosillo, vinieron dos personas desde la Ciudad de México que nos acompañaron en el tecnológico, se fueron ingenieros con nosotros a responder las preguntas ya fuertes como el costo de perforar un pozo, el costo del mantenimiento y todo eso. ok, Pero lo que más satisfacción me da, profe, es que está funcionando la concientización y bastante, bastante en los kinders, motivando también a los niños, nombrando los inspectorcitos del agua. Y dice las maestras, si nos sorprenden tanto, dice que no nomás es en el salón, ellos se llevan su gafete y ellos van y van por la calle y a camino a su casa y si miran a una persona tirando agua le dicen, ujú, no, yo soy el pastorcito, tú no puedes tirar el agua porque está mal lo que tú haces. Dice la maestra, me quedo sorprendida, me dice, y está bien, maestra, le digo, está muy bien, le digo que empiecen por los niños son
la criatura sin filtro que pueden existir, le digo, y Ok. te van a decir siempre la verdad. Entonces, la problemática, aparte de, como le digo, aquí no se puede hacer captación de agua porque es una parte desértica. Ujú, Aquí ok. no tenemos de dónde. Se podría hacer, como dice un compañero, con la brisa del mar, pero no todo el tiempo hay brisa del mar. Todo el Eso, tiempo, a eso. veces hay días secos, hay días que hay mucha brisa, entonces no se puede. Lo que tenemos que hacer, le digo, es cuidar lo poquito que tenemos. Correcto. Entonces, Pues, ahorita nomás rapidito, ahorita me halaga sí, que nos hablaron de las empresas, este, donde venden llaves, donde venden grifos, ¿no? Entonces, para que las metamos a ella, nos ayudan económicamente y las metamos para que cuando demos pláticas ofrezcamos los baños ecológicos, los grifos correcto. ecológicos, todo. Y nos gustó mucho esa idea, entonces nos ayudamos entre todos aquí, pero se Exactamente, busca la generar, manera. generar esas alianzas, ¿no? Así Generar es. lo que la licenciada Patricia ha enfatizado durante los seminarios, esas alianzas estratégicas. Por eso es que yo hablaba al inicio, no estamos peleados con Así esa es. forma de compartir algo que sirva, con ese servicio, con ese producto, no estamos peleados. Lo que no queremos es que se convierta en una situación, nuestro WhatsApp sobre todo, en una situación de querer comprar y vender a fuerzas. Acuérdense que esto que nos está platicando Martita tiene que ver con un trabajo que hay detrás, Así con un es. trabajo de Así es. interacción, con un trabajo de colaboración, con un trabajo en donde hay un efecto favorable y entonces de manera clara hay empresas y hay sectores y hay áreas que dicen, ah, yo quiero, ah, yo te apoyo, ah, mira, ahora tu certificado, porque quiero darle aquí en público y seguramente varios saben, Martita está en proceso de evaluación. Martita está Ujú. en proceso de obtener su certificado. Entonces, Primero Dios. en ese esfuerzo personal, en ese esfuerzo de profesionalizar sus saberes, ella también se va a convertir en una promotora. Y entonces es muy importante esas estrategias que está logrando Martita. Felicidades y vamos a seguir adelante. Muchos éxitos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias Ahí por les damos compartir. la palabra a los compañeros. Gracias por compartir. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién nos quiere comentar algo? Alguien de lo que dice por ahí. Por aquí han estado poniendo también algunos comentarios. Walter dice precisamente, pues el tema de, es muy importante debatirlo, analizarlo y está a la orden justo para eso. ODS 17, sin duda, es decir, el ODS englobador, ¿no? Betty, este ODS que integra a todos los ODS, pues es sumamente relevante. Las agendas mismas. Yo en algún momento en el seminario me escucharon y me han escuchado decir, las agendas es una buena guía, es una buena estrategia, es algo que nos sirve a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel país. Eh, no suelen ser a veces continuamente claras o a veces no son aplicables de manera directa. Otra vez requiere de ese compromiso y requiere de esa participación de las personas para que se comprometan con esa capacitación ya local e impulsar, en este caso, los objetivos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién nos quiere compartir algo más el día de hoy? Estamos justo en esta primera masterclass de todos los viernes, empezando a trabajar el tema del agua, el tema del ciclo urbano del agua, y yo venía platicándoles un poquito de cómo es, de qué ocurre, de qué hay con este territorio muy, muy bonito que es el suelo de conservación ecológica de la Ciudad de México. ¿Quién nos quiere compartir otra vivencia, otro escenario, otro paisaje, otro territorio, otro ecosistema? A ver, ¿quién dice yo? Por aquí tengo varios de ustedes en pantalla. Eh, Varios de ustedes tienen su cámara apagada por el momento, pero el micrófono está disponible para que puedan compartirnos algún comentario. Nadie se anima. Nadie se anima. A ver, ¿quién dice A yo? ver si ¿Quién me dice escuchas, yo? Pedro. A ver Ahí si me está, escuchan. Walter. Ahí está, perfecto. Dígame, adelante. Bien, bien. Pues mira, la verdad es que como no sé manejar muy bien esta cosa cibernética, por eso lo hago de esta manera. Me No se preocupe, adelante. interesó el comentario de la compañera que acaba de hablar. Por eso le Sí, preguntaba, efectivamente hay lugares muy difíciles pues para la obtención del agua. Ella manifiesta sí. que allá en su lugar es por medio de Ujú, pozos profundos. Afortunadamente conozco lo que es una perforación de un pozo profundo ok, y me imagino que ahí también en ese lugar, en ese estado, pues el agua no está muy superficial.
Por eso le Ok. preguntaba, bueno, ¿y qué se hace con las aguas municipales ya usadas? O sea, en Ujú. este caso, el agua que de momento fue potable para el uso doméstico y esta se va a los drenajes. Mi pregunta sería más concreta. Eh, ¿Se trata el agua en esos lugares? ¿Hay tratamientos de agua en Ujú. esos lugares y qué uso le dan a esa agua que ya tratan? Así es, así es. Martita quiere contestar esa pregunta y yo también la voy a contestar desde lo que yo sé de Ciudad de México, ¿no? Que es muy evidente. Anda por ahí Martita, a ver si tiene tiempo. Sí, aquí estoy. Dígame, Mar. Deje nomás para contestarle. De hecho, está por terminarse la planta tratadora de aguas residuales, que es la que estamos, ¿se acuerda que les había comentado? Que estaban Ujú. por terminarse apenas. Ya está, bueno, de hecho ya está terminada, nomás estaban esperando a los especialistas porque hay químicos, hay bastantes personas que tienen que Ujú. estar atentas ahí, que ya están de planta, que ya van a quedarse de planta. Se acaba de poner, se acaba de poner. Ok. No sabría decirle precisamente o claramente en qué se van a Ujú. usar Exacto, esas exacto. aguas, pero la planta tratadora está terminada ya. Ya está. Eso Está a significa, punto de gracias. iniciarse se está por iniciarse una planta desaladora de agua ahora, pero sí lo voy a investigar y le prometo que para la otra plática se la tengo la respuesta. La respuesta. Muy Mu- bien, Martita, gracias. Así es, pues, Walter, no es nada sencillo ese dato, no es nada sencillo y seguramente en su localidad, Walter, también usted tendrá información de esa información. ¿Usted en dónde se ubica? ¿Qué territorio Mire, trabaja? ok, mire, yo me encuentro aquí en Tepic, Nayarit, por eso yo estoy aquí Eso, pegado a lo que viene siendo el Pacífico, ¿verdad? ok. Y hablar del tema de tratar el tratamiento de las aguas, desgraciadamente, es algo muy importante, ¿verdad? Y es triste. ¿Por qué Eso. triste? Porque desgraciadamente debemos de aceptarlo porque así es la realidad. Tenemos el 85% de la infraestructura existente a nivel Ujú. República Mexicana Ujú. que no opera. Ok, Son ok. elefantes blancos. Sin Y duda. algunas de ellas que, claro, hay excepciones, que también sí hay buenas operaciones, pero Ujú. es muy Ujú. poca. Casi la Así mayor es. parte, como están abajo la responsabilidad de los sistemas públicos municipales, es ahí en donde es difícil el tener esa posibilidad, por la cuestión económica, de sostener una operación, un mantenimiento de un tratamiento de una planta. Por Correcto. esa razón, día con día, nos hemos encontrado con esa triste realidad. Y efectivamente, existen algunos municipios, algunos oromapas o sistemas Ujú. de agua potable que hacen lo posible por querer por querer cumplir a la Ujú. Conagua con esa Claro. función. Ahorita precisamente yo escuchaba a la compañera, pues, de que en Ujú. su localidad hace un esfuerzo para poder llevar a cabo y tomarlo como lo manifiesta la Conagua, la Ujú. cultura del agua. El tema de cultura. Ujú. Efectivamente, hay un recurso, hay un apartado, hay una aportación por parte de la Conagua, el Ok. que hagamos esa concientización, ¿verdad? Ujú. Así Y es. efectivamente, me uno a la compañera a decirle que pues efectivamente consideramos, yo lo considero por la experiencia, que sería en la criatura, la persona, Ujú. los niños los que podría ser una muy buena semillita para poder sembrar ese interés, esa inquietud, ese Ese orden, cambio ese que necesitamos, ¿no? Ese cambio que efectivamente, necesitamos. Así es. efectivamente, sí. Así es, Walter. Pues Afortunadamente, sin duda su comentario es muy profundo, es muy concreto, es muy claro. Sí, eso nos habla claramente, ese 80% de infraestructura elefante, de esa infraestructura que no funciona al 100, nos está hablando claramente de una pérdida y de un desperdicio de un recurso. Al igual que el ejemplo que yo les ponía de estas pequeñitas, de estas niñas que han recuperado, están recuperando, ¿qué les gusta? 2, 3, 5, 10 litros de este suero y a partir de ahí están haciendo su macetita. Imagínense la cantidad de litros, de metros cúbicos de agua que por el momento le llegan, por ejemplo, desde Ciudad de México a la zona de Tula, a la zona de la región de Hidalgo, a la parte del Estado de México, ¿no? Y ese es justo ahorita uno de los grandes megaproyectos que tiene el gobierno federal donde su servidor también está convocado a participar. No ha habido ahorita reuniones
recientemente, pero estamos convocados a participar en este mega proyecto de recuperación de los sistemas hídricos y de los sistemas de captación y de recuperación de aguas pluviales y negras de ese territorio en particular, porque es lo que viene principalmente de la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? Se está ahorita en esa transición y es una idea que viene trabajándose desde hace 10, 15 años en otros países, de no pensar en el agua como un desperdicio, de no pensar en el agua que nosotros utilizamos, que nosotros dejamos en el lavadero, en la lavadora, en el baño, que se va por el fregadero, que se va por el riego a la hora de lavar el carro, sino esa agua efectivamente se va a meter tarde o temprano a un pequeño ciclo, ¿no? Va a entrar a un ciclo, el agua circula, no queda de otra, se va a mover. Pero si encontramos ese clic y si encontramos ese engrane que nos permita recuperar, por ejemplo, hay un proyecto aquí en Ciudad de México en varias unidades habitacionales. Estas unidades habitacionales son grandes condominios, grandes grupos de casas que más o menos tienen identificado su sistema de drenaje, sobre todo ese drenaje que viene medianamente claro de lo que podría ser el lavabo, de lo que podría ser el baño, sin antes de conectarse con lo que sería las aguas de la cloaca, ¿no? Propiamente, han estado logrando empezar a separar sus drenajes y al menos el agua de las lavadoras y de sus lavabos lo están empezando ya a separar. Ya hay proyectos y ya hay industrias y ya hay algunas empresas que ya les están empezando a separar, aún y cuando su diseño original no era ese, les están empezando ya a separar sus tuberías y al menos ya un grupo de 5, 10, 15, 20 vecinos, conforme se vayan poniendo de acuerdo, ya están empezando a reconectar su tubería de casa para al menos recuperar, ¿qué les gusta? 5, 10, 15, 20 litros de agua de lavadoras, de lavabos, de algún otro servicio que todavía no contamine con heces, y que eso vaya, obviamente, a un proceso de purificación, a un proceso de tratamiento, desde luego muy local, muy acorde también a lo que sería una ecotecnia, y eso se está uniendo con un ejercicio muy bonito que son los huertos, los biofiltros y los huertos urbanos y los huertos o jardines de polinizadores, ¿no? Porque todavía estamos analizando, se está analizando si esa agua todavía es pues viable con base en la norma oficial mexicana para ser usada, como decía Martita, no se puede a veces usar de manera directa en temas, por ejemplo, de alimentación o de generación de alimentos, ¿no? Que es uno de los grandes retos que se tiene, por ejemplo, para la región de Tula y Hidalgo. Entonces, este tema que usted pone en la mesa, Walter, es un tema sumamente interesante, súper bonito. Lo vamos a ir analizando y vamos a ir viendo qué significa en un momento determinado el saneamiento del agua. ¿Ok? Bueno, si no hay algún otro comentario, les agradezco a los que nos han prestado su voz, nos han prestado su comentario. Les agradezco mucho su ¿Tienes más tiempo, oportunidad. ingeniero? ¿Tiene más Adelante, tiempo? dígame, ¿quién Sí, sigue? mire, ¿Quién habla sigue? Sí, Walter. todavía tengo un tiempito. A Adelante, si ver, nos apoya, ¿quién dígame? Adelante. ¿Quién anda por ahí? Perdón, no sé si era Walter. Walter, creo que le moví su micrófono. A ver. ¿O quién era el que iba a usar el micrófono? A ver si por ahí le ayudan a Walter. a ver, ¿me escucha? Adelante, venga, venga, sí, venga, Walter. Ok, mire, precisamente le preguntaba yo a la compañera que en este momento, ¿qué se le hacía a esa agua ya usada, del agua que usted acaba de mencionar? ¿Qué se le hacía a esa agua que en su momento fue potable y ya usada por y a los hogares? Esa agua se vuelve o sea, se reúne, se manda a la red de drenaje y se iba, se supone que es la que va a llegar la planta, pero por el momento ahorita que la planta no está funcionando, Ujú, a dónde se vierte, a dónde va esa agua? ujú, Porque ujú. es importante saber, lo más seguro que va a constar que, o lo manifiesta así los ayuntamientos, es que Ujú. tenemos un humedal. Sí, un Exacto, lugar en donde se tira a cielo abierto, ¿sí me explico? O es que claro. si en su lugar, antes de que se construyera la planta, se hizo alguna laguna de oxidación o algo así, porque ese Ujú, una proceso laguna. de la laguna de oxidación, a mí me tocó construir aquí en el estado de Nayarit
¿verdad? Ok, Esa laguna de oxidación, le hablo yo de hace como 15, 20 años, correcto. pero Sí, sí, ya en sí, su era parte momento, del sistema, ¿no? Ujú. sí, en aquel tiempo era parte del sistema. Ya después de ello han venido ya otros tipos de tratamiento que vienen siendo por plantas, algunas aeróbicas, anaeróbicas, ahorita posteriormente salieron las de biodisco, ahorita vienen por medio de unos tanques, y todo esto ha sido ahora por medio de unos sopladores. Esos diseños son los que han dado origen, ¿verdad? Por su operación y su mantenimiento, por el costo de la operación y mantenimiento, Ujú. es donde desgraciadamente no ha podido salir adelante, en este caso los organismos operadores, por Claro, su costo, en por donde los costos, así es. existe la decisión, tienes que decidir pagar tú el mantenimiento, la operación y Ujú. mantenimiento de una planta, o tener que producir agua y llevarla al lugar para los hogares, que es lo que demandan más, pues, ese tipo de servicio, ese tipo de necesidad. Así es. Yo también le quiero dejar a usted, Walter, una tarea y espero que también nos tenga la oportunidad de compartir el próximo viernes la respuesta. Ya ahorita Martita, como lo dijo, lo va a investigar ese tipo de información que nos pueda compartir el próximo viernes. Pero yo le preguntaría, justo con toda esa experiencia que usted tiene y cómo ha transitado, cómo ha cambiado los modelos de tratamiento y de saneamiento del agua en los últimos años, y que claramente usted identifica que o los organismos no logran tener el suficiente recurso, yo le preguntaría, ¿y qué es lo que está haciendo el sector hotelero, por ejemplo, de la región de Nayarit, ¿no? De la región donde yo conozco la zona de la Mandarina, por ejemplo. Alguna vez intenté y generamos un proyecto ahí de ecoturismo sostenible. No ha seguido adelante, pero ahí está el proyecto. Entonces, ¿qué le parece si para el próximo viernes, Walter, Martita, nos preparan un pequeño tema de eso para el próximo viernes y aquí les damos el espacio correspondiente? ¿Se animan? ¿Se animan? Claro que Mire, sí. con mucho gusto. Ah, perdón, Martita. A ver, Marta, adelante. Primero las mujeres. Ok, gracias. No, está bien, profe. Yo me voy a dedicar a buscar. Sí tuvimos y tenemos laguna de oxidación, Ujú. pero ya el viernes les doy más bien, para no quitar el tiempo ni tampoco alargarlo, el viernes ya les doy la especificación de bien en qué se usaba y en qué se va a usar la planta de aguas residuales Gracias, muchas gracias, Martita. Adelante, para Walter. servirle. Bien, miren, afortunadamente su servidor ahorita en este momento tiene el tiempo suficiente. Y cada viernes, para tratar los asuntos, cada viernes me pongo a sus órdenes. Ahora sí, se puede decir que afortunadamente ya cumplí con una etapa de mi actividad y ahorita me encuentro con suficiente tiempo como para poder dialogar cada uno de los temas que ustedes están viendo. Ese tratamiento de las Excelente. aguas, sí, ya lo estoy viendo en la Mandarina, como en Bahía Bandera, la Mandarina, los Mm. hoteles y todo eso. Bueno, pues Ujú. es triste, ¿eh? Pero nomás no se arruguen. Ok, ok. Desgraciadamente tenemos aquí en el Golfo, puede decir, las playas las tenemos Ujú, contaminadas ujú. de aguas negras. Hay que Ok. aceptarlo, Sí, sí, porque es la sí, sí, verdad. sí, 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 sí. Entonces, no me asusta, no me incomoda, pero es la verdad. Pero no puedo decir que mis 5 municipios que colindan con el mar, si le busco por ahí, le encuentro. Claro, Pero claro. Cancún, ¿cómo está Cancún? ¿Cómo está? ¿Cómo Sí, está lo que es aquí, lo Acapulco que es? mismo, ¿no? Acapulco, Mire, la península, ¿no? todo, Ayer todo, hablaba yo todo. con una persona, ayer hablaba con una persona de Campeche y claramente teníamos la misma plática, ¿no? Aquí la clave, Walter, es, y compañeros todos, y espero estén de acuerdo conmigo, y si no es parte de lo que vamos a ir precisamente analizando y Vamos a debatiendo dialogarlo, los hay que viernes, exacto, dialogarlo. exacto, hay que dialogarlo, porque lo que yo les voy a plantear es lo siguiente, yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos identificar la herida, podemos identificar sin ningún problema el daño, la enfermedad, pero yo los invito a no solamente señalar la herida, a que busquemos soluciones, a que nosotros nos convirtamos desde nuestra área, desde nuestra especialidad, desde nuestra trinchera, en solucionadores,
en la medida de lo posible, en la medida de nuestros alcances, en la medida de nuestras oportunidades. No solo nos quedemos en señalar, yo les invito a crear, a confiar y crear, a creer y crear. ¿Les parece? Bien, Gracias, miren, ahí le Walter. va. Dígame. Sí, ahí le va. Efectivamente, si yo le señalo el que estamos en esta etapa, en esta situación de la contaminación, les tengo la propuesta, les tengo la solución, pero me gustaría Excelente. entrar en debate porque efectivamente yo estoy seguro de lo que yo tengo conocimiento y la solución también la tengo porque son alternativas, ¿sí me explico? Sí, correcto, Afortunadamente. correcto. Y este es un tema Entonces, que me da gusto tratarlo y más con personas como ustedes, pues, conocedoras que tienen la experiencia. Y si le tocamos, agradezco. cambiándole tema, y tocamos el tema del reparto de la distribución del agua, ahí por ahí mencionaban Uy, que por tandeos, por hay otro horarios. tema. Ujú, otro tema. Bueno, Ujú. pues se les puse yo, por eso les puse ahí, es un peligro, es algo que debemos de considerar. El dejar las tuberías de agua sin agua, vacías por completo, y Ujú, ok, volver a llenarlas cuando el turno corresponde, el día, la hora, el tiempo, ok, les ok. puse yo ahí, es un peligro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo no conozco, a mi corta edad, 66 años, yo no Ujú, conozco material, tubería resistente a lo que viene siendo el fenómeno del golpe de ariete. Yo no lo ok, conozco. ok, ok, Y correcto, ¿no? sin Fenómeno embargo, hay físico. personas que manifiestan, es que la tubería ya está vieja. No, Ujú, no, no, no. Para el golpe de ariete no hay tubería no hay vieja ni tuberías nueva. viejas. Ujú, Un así es. colapso, eso no, no, no. Primeramente debemos de conocer las presiones que existe, ¿sí? Si en la primera vez o la segunda vez no falló, en la cuarta, quinta falla, Claro, aunque sí, sí, sea sí, nueva. así es. Pero eso es Correcto. lo que origina cuando un reparto, una distribución de agua se hace por tandeos, Por tandeos. Sí, porque dejan la... aquí la gran pregunta, Walter, es el tema de por qué ocurre eso bajo la lógica de un abastecimiento relacionado con la reducción del producto, con la reducción de la fuente de origen y en este caso del recurso, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, Walter, Martita, ahorita sus opiniones. Me gustaría leer también aquí una opinión que tenemos en el WhatsApp, en el chat de Betty, precisamente de Aguascalientes. Nos dice Betty, el sistema de riego 01 en Aguascalientes, también conocido como Distrito de Riego 001, es un proyecto de modernización agrícola, un tema sumamente interesante, un tema de modernización agrícola, porque seguramente tendrá que ver con riego eficiente, que busca eficientizar el uso de agua en la región. Se enfoca en la tecnificación de la infraestructura hidráulica o hidroagrícola para mejorar la productividad y la sostenibilidad en el campo, ¿no? Es un reto enorme ese, es un tema sumamente relevante y yo también me gustaría que Betty en su momento nos hiciera favor de compartir de viva voz temas como este, porque también déjenme presumirles, Betty también está en proceso de certificación con nosotros. Así es de que Betty sin duda se va y se va a convertir además en el futuro en una gran profesional que va a difundir estos temas de agua en su sector, en su región, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo realmente sus comentarios. Por aquí tenemos también a Florencia. Florencia nos señala que durante la pandemia ella estuvo recuperando el agua de la lavadora para usarla en el baño y el lavado de los patios y en un sistema de huerto urbano. Y de esa manera incluso pues le redujo el uso del agua, ¿no? Entonces, Florencia claramente hizo uso de una estrategia de gestión de agua local, ¿no? Es decir, nuestro ciclo de uso del agua tiene muchísimas dimensiones, muchísimos alcances y muchísimos impactos en las tuberías, en la infraestructura, en los ecosistemas, en la calidad, incluso hoy en día en la seguridad, ¿eh? No sé si han visto, si en sus localidades se está poniendo de moda, pero aquí en Ciudad de México, en Estado de México,
Ya hay espectaculares gigantescos que dicen, ¿quieres agua? Yo te la llevo. Obviamente, pues el costo, ¿no? Y entonces el agua, esa gente, pues ya prácticamente, yo me atrevería a decir, así como dice Walter, yo me atrevería a decir que detrás de eso ya hay delincuencia organizada, ya hay delincuencia organizada. Ya el agua se está convirtiendo sin ninguna duda en un recurso que se va a convertir en una cuestión de pleitos, en una cuestión de posesión, en una cuestión tarde o temprano de problemáticas de seguridad nacional, de seguridad local y desde luego incluso de guerras nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, estamos entrando a temas bien complicados, bien difíciles ahorita, dado el tiempo y dada la característica de estas masterclass, de estas sesiones de los viernes. Vamos a ir cerrando, vamos a ir trabajando. Yo los invito a que no se nos separen, que no se nos vayan de estas sesiones los viernes y que poquito a poquito vayamos avanzando en los diferentes temas. ¿Ok? Entonces, dice Betty también en otro comentario final, bueno, en otro comentario del chat, que el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es un tema sumamente importante. Por aquí tenemos a Graciela, también Graciela nos dice, Carrasco, un gran saludo desde Almoloya de Juárez, muy enriquecedora esta retroalimentación. Muchísimas gracias a todas y cada uno, todos y cada uno de ustedes que han participado el día de hoy con su servidor. De verdad, a mí ha sido un placer volverlos a ver, volverlos a encontrar, identificar que hay personas muy comprometidas en los distintos sectores, en los diferentes territorios, que están y dispuestas a dar su tiempo, a dar su experiencia, a dar su punto de vista y a que este espacio se convierta en un espacio de reflexión, en un espacio de construcción del conocimiento. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? No estoy diciéndoles que de aquí van a salir cosas maravillosas y que de aquí vamos a tener impacto en X o Y cosas o vamos a solucionar la situación. Si lo creemos, lo podemos hacer, sin ninguna duda. Pero vayamos por partes, vayamos haciendo las cosas desde nuestros entornos, desde nuestros espacios, desde nuestras casas, desde nosotros mismos. Yo les he dicho y les comento para ir cerrando, el primer ecosistema que necesitamos cuidar es el nuestro, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 70% de agua. El agua es fundamental para todas y cada una de las funciones de nuestro cuerpo. Si queremos verdaderamente ser actores de cambio, si queremos verdaderamente impactar allá afuera en nuestras escuelas, en nuestros espacios de colonias, en nuestras empresas, en donde queramos impactar, ¿no? Su servidor el día 7 de julio tiene una invitación para participar en un foro en el Palacio de Gobierno de San Lázaro. Voy a participar con los diputados en un foro precisamente de cambio climático, de bosques y de sostenibilidad. Y voy a llevar la palabra de la universidad, voy a llevar mi experiencia, voy a llevar el trabajo que he hecho durante todos estos 30 y tantos años relacionados con el ambiente. ¿Qué voy a generar? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué va a impactar? No lo sé, pero en un espacio como ese hay que dar la voz, hay que dar la palabra. Y eso es a lo que les estamos convocando y los estamos invitando desde Signa y desde su servidor en Universidad de México a que mantengan esta línea de trabajo, a que mantengan este impulso, a que nos veamos todos los viernes a esta hora para tener este espacio de reflexión, este espacio de colaboración y ir construyendo cada vez más puentes y estrategias sólidas, porque ahí tenemos una herramienta muy bonita, muy padre, que es la certificación. Obtener la certificación a través de este proceso formal de seguir lo que un estándar nos sugiere, al menos como una guía, como un elemento de evaluación, yo les invito a seguir en la posibilidad de identificar al estándar S0180, promoción de cultura del agua, como una bandera, como un elemento portable de su experiencia, de su conocimiento. No es solamente el papel, es todo el proceso que va a significar y que les va a hacer sentido a ustedes cuando entren en este proceso de certificación. ¿Ok?
Si todavía no es el tiempo, si todavía no es la oportunidad, si todavía no hay recursos, no se preocupen. Aquí vamos a estar en Signa completamente disponibles para cuando ustedes necesiten algún proyecto, algún programa, alguna forma de financiamiento de pago para que inicien su proceso de certificación. ¿Ok? Entonces, pues no me queda más que agradecerles el día de hoy esta primera masterclass de cultura de agua. Les digo, esperemos que así nos lo permita el creador, todos los viernes a esta hora estarnos conectando y desde luego que todos los días está ahí el próximo viernes y efectivamente el próximo viernes nos vemos primeramente, pero ahí está el chat, está nuestro grupo general y también está nuestro grupo principal de contacto donde ustedes mismos de manera directa nos encontraron en Facebook y ahora forman parte de nuestra comunidad. Ustedes tienen todo el derecho de estar ahí o de salirse. Hay personas que ya no están, hay personas que están incorporándose de manera reciente y les avisamos que también el próximo 30 de junio, 1 y 2 de julio, vamos a tener nuevamente un evento de lanzamiento, de promoción para certificarse en cultura de agua. ¿Ok? Entonces, pues ha sido un placer verlos, saber que están bien. De verdad, me da mucho gusto estar con ustedes. Incorpórense al grupo de WhatsApp, incorpórense a nuestras redes sociales, ya sea de Signa o de Centro Evaluador de Competencias Ambientales, CDCAM, así lo pueden buscar como CDCAM en Facebook y también nos pueden buscar como CDCAM en YouTube. ¿Ok? Ahí hay mucho contenido, hay mucha información que continuamente estamos compartiendo, estamos dejándole en las redes y ahí pueden seguirnos todos los días para compartir y dejarnos un comentario. Sobre todo eso, es muy importante que nos dejen un comentario. Así es de que ha sido un placer, muchísimo gusto. Descansen, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Inge, Inge, un favor por ahí, mire, es la segunda persona que me doy cuenta que el próximo mes, pero me había comentado a mí porque leí el documento, la invitación, pero era para en julio 9, precisamente en San Lázaro. Y eso fue un diputado local de aquí de Nayarit, Daniel Lerma, que va a estar, lo invitaron, precisamente quiero pensar que va a ser mío porque va el tema del cambio climático. ¿Ok? Ojalá, y si coinciden con ello, ¿verdad? Pues por ahí va a estar el diputado, ahora que sí, de aquí de A lo mejor Nayarit. es un evento de varios días. Al menos este foro en el que yo fui invitado es el día Sí, 7. ah, Entonces, ok. bueno, ahí platicaremos. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Hasta pronto. Bien, pues, Buenas bye, noches. Adiós. bye, bye. Bye.